Saludamos amorosa y fraternamente a toda la preciosa iglesia del Señor Jesucristo que en esta bendita hora está conectada para seguir edificando en la palabra del Señor. Te felicito por tu permanencia, te felicito por esas ganas de estar allí siempre, creciendo en edificación, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y en esta hora trabajaremos hoy con una palabra que he titulado La identidad profética del plantío de Dios. Claro que sí, es bueno repetirlo. La identidad profética del plantío de Dios. Este domingo estábamos trabajando en una palabra poderosamente reveladora, sustentada en lo profético. Muchas cosas de las que vinieron a nuestro entendimiento fueron resultado de escudriñar en lo profético estos poderosos principios del Señor. Por eso quiero hoy iniciar haciendo un breve resumen o síntesis de lo que estuvimos compartiendo a fin de reconectarnos y seguir sobreedificando en ello. Vimos que a través del estudio de lo profético podíamos tener conocimiento de que metafóricamente Dios concibió la tierra como su huerto. De hecho, lo que dice la Escritura en Génesis es que al tercer día Dios hizo nacer hierba y árboles de todo tipo sobre la tierra seca. ¡Wow! Esto es importante que lo tengamos claro, porque luego vimos que después de la caída de Adán, Dios siguió viendo a la tierra como un huerto, pero un huerto poblado de árboles cuya sustancia se había corrompido por causa del pecado. Sabemos que la consecuencia del pecado del hombre para la tierra fue la maldición. Y entonces, como naturalmente los árboles se nutren de lo que contiene la tierra donde están plantados, pues esa naturaleza sapros que tenía la tierra fue absorbida por los árboles, de manera que ahora solo había en la tierra el árbol malo y su fruto malo. Usted y yo sabemos que en la práctica lo que esto representa es la corrupción de la naturaleza humana, el sistema del mundo, la mente carnal y todo pensamiento entenebrecido que se opone al conocimiento de Cristo. Pablo llama a esto el cuerpo del pecado. Pablo lo llama la sustancia sapros del Adán caído y que a su vez tiene como manifestación sus malas obras. Para usted que ya comprende el griego, hablamos de las obras poneros, que tanto Dios como los hombres de la tierra saben que son obras malas. Nos llama la atención que con todo esto, con todo y esta circunstancia, Dios sigue preservando el huerto, porque es allí donde Él siempre levantará su plantío. Dios mantiene firmeza en su propósito, fidelidad a su propósito, aunque el hombre sea infiel a este propósito. Cuando uno mira con cuidado la narración bíblica del diluvio, entonces vamos a notar que bajo las aguas de la gran inundación murió toda carne que se había corrompido. Pero escúchame, la Biblia nunca menciona que murieron los árboles. Antes, lo que dice es que una vez que Noé abrió aquella escotilla del arca y envió una paloma, la paloma a los 40 días regresó con una rama de olivo en su pico. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente Dios, aunque desarraigó a todo hombre pervertido, nunca permitió que se desbaratara su huerto, sino que lo preservó. Por eso tenemos la convicción de que así mismo es hasta el día de hoy. A pesar de que el hombre, con esa mentalidad atemorizada por su pecado, que todo el tiempo está pendiente de lo que serán los días según las profecías antes del fin,
El hombre vive pendiente y atemorizado de terremotos. Hollywood está enloquecida buscando 1000 maneras de morir de manera apocalíptica. ¡Wow! El hombre vive en esa gran tensión. Yo quiero decirte que estamos seguros de que así no será, sino que Dios preservará el huerto. ¿Por qué? Porque no permitirá que se destruya hasta que haya sembrado la totalidad del huerto de Edén con sus árboles de justicia. Dios nos ha dicho claramente que todo lo que ha de ser reunido en Cristo Jesús en cumplimiento del propósito eterno tendrá que confesar en este huerto terrenal que Jesucristo es el Señor. Cuando el último entre, Dios habrá completado su plantío. De ahí en adelante es muy posible que las cosas que describen las revelaciones apocalípticas sucedan finalmente. Pero también descubrimos en la enseñanza del domingo pasado que Dios plantó en la tierra un huerto en Edén. Y vimos que este Edén entonces era manifestación de lo celestial en la tierra. ¡Wow! Y Dios lo plantó conforme a su propósito de reino y de gobierno. Y que la sustancia y naturaleza de aquel Edén era plenamente celestial y divina. Como decimos en el griego, naturaleza agaxo. Ahora, de este huerto geográficamente no hay evidencia en la tierra, pero déjame decirte, sabemos espiritualmente que lo que Dios ha venido haciendo es levantando su plantío, lo que Él llama proféticamente plantío de Jehová, árboles de justicia. ¿Para qué? Para avanzar progresivamente en la manifestación de su propósito eterno, de su reino, hasta traer plenamente reforma de Edén, según lo eterno y lo divino, a la tierra que es el huerto de Dios. Por esto, amados, vemos en toda la Escritura que Dios en su propósito siempre quiso manifestar la diferencia entre los árboles del huerto del Edén y los árboles del huerto de Dios. Eso fue algo que enfatizamos ya. Una cosa es el huerto de Dios, que es la tierra entera, a pesar de su condición caída, y otra cosa es el huerto del Edén, que tipifica los árboles conforme a la naturaleza divina. En el libro de Éxodo se da la instrucción que corresponde a la entrada de lo que llamaríamos el plantío de Jehová de ese momento. Es decir, que a la tierra de Canaán, que estaba poblada por árboles sapros, iba a entrar un plantío que Dios había preparado por 40 años en el desierto, es decir, la generación que sobrevivió y que estaba Josué al frente de ella para ingresar a la tierra de la promesa. Por eso decimos que miremos a este pueblo que iba a entrar a la tierra, que iba a cruzar el Jordán, como el plantío de Jehová para aquel momento. Veamos la instrucción que Dios dio en Éxodo 34, 11, 12, y leo la versión de la NBI. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Qué tremendo lo que Dios dice. Cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. ¡Wow! Si hicieras pacto con ellos, será para ti una trampa. Te confundirán, te será tropiezo y traerá juicio sobre tu vida.
Lo que Dios está diciendo es que voy a derribar los árboles que yo no planté. Voy a derribar los plantas y árboles que pertenecen a esa naturaleza opuesta a mí, a fin de plantar mi propio plantío, mis árboles. Por eso, para que ese juicio fuera justo, su plantío debía ser la diferencia. Su plantío no podía hacer ningún pacto con aquellos árboles corruptos. No podía, porque se convertirían en una trampa seductora para la naturaleza humana de los árboles de justicia. Eso sigue siendo una realidad hasta hoy, amado. Quiero que lo comprendamos en este contexto que es puramente profético. Lo que Dios nos está diciendo es: si mis árboles finalmente pactan, se confunden y caen en las mismas obras de los árboles terrenales, pues ¿qué juicio justo habría en desarraigar los unos y dejar los otros? Eso es clave que lo tengamos en cuenta. Por eso la Escritura confirma estas cosas en otros pasajes donde dice Pablo a la iglesia: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No pacten con esos árboles, no hagan eso. Y lo mismo dice la palabra de Dios, que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este principio es el mismo afirmado y confirmado en todas las Escrituras. Dios quiere desarraigar el mal árbol del huerto terrenal y plantar el buen árbol que es conforme al Edén celestial. Esto lo dijo el Señor Jesús de una manera magistral. En Mateo 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¡Wow! Claro que es una expresión muy contundente. La vamos a repetir. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¡Wow! Está diciendo claramente que Dios está concentrado en su plantío, que el Señor labra y trabaja su plantío, aunque para eso tendrá que desarraigar lo que Él no plantó. No se confunda, porque el Señor Jesucristo estaba hablando como quien trajo el reino a la tierra, y el reino vino a la tierra sustentado en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es en la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos ver esto de manera literal, sino que el propósito, como Dios iba a desarraigar lo que Él no plantó, era mediante la obra perfecta del Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque en la victoria del que murió, también estaba muriendo, destruyendo el cuerpo del pecado. La manera correcta de desarraigar en la gracia de Jesucristo era mediante su victoria sobre el pecado, que derribaba por completo la obra de la naturaleza del viejo hombre, que desarraigaba por completo la vida sapros, la vida corrupta, la vida del pecado, la destitución de la gloria de Dios. Estaba siendo desarraigada la naturaleza del viejo Adán. ¡Qué tremendo! Pero también estaba dando nacimiento a la nueva criatura, que era por medio de la naturaleza divina, la vida del que resucitó. No sé si me estás comprendiendo. La manera correcta en la gracia ya no era como quien tala árboles, porque si no, la gracia no fuera gracia. Pero la gracia como regalo de Dios, como favor de Dios, para que en su propósito, ojalá todos los hombres procedieran al arrepentimiento. Esta era la manera, ya no era literal, aunque es posible que se cumpla literal al final de los tiempos, en el justo juicio de Dios. De manera, mis amados, que Dios está trabajando en su plantío celestial y está comprometido en pacto con lo que Él planta. Dale
un gloria a Dios, a mi Señor, por esta gracia preciosa. Dios es el plantador de sus árboles de justicia. Por eso vamos a recordar algo profético, y es aquel momento en que Dios le está dando instrucciones a David por medio del profeta Natán. Mire lo que dice en 2 de Samuel 7:10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Está hablando de un renuevo de Israel, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Dios está diciendo, cuando yo planto lo mío, no hay nada inicuo, no hay nada terrenal, no hay asunto de pecado, no hay maldad de hombre, no hay operación terrenal que insista y pueda afligirlo, como pasó en aquellos días cuando mi Cristo, mi Rey, mi Hijo, el árbol de vida no había sido plantado en la tierra. Tú y yo somos de los que ha sido plantado con Cristo. Tú y yo somos de los que ha sido plantado como el renuevo de Dios en la tierra. Tú y yo somos los que hemos sido plantados como lo pleno y lo perfecto de Dios, árboles de justicia. Y lo que está diciendo es, ahora no existe nada en la tierra que pueda afligirte, ni que pueda hacerte daño como en el pasado. En Cristo todo lo podemos y en Él somos más que vencedores, amados míos. Qué poderoso es esto. Dios siempre está plantando lo que es conforme a su propósito. ¡Wow! Déjame decirte, y todo lo que se rebeló contra su propósito, pues sencillamente fue desarraigado. En aquellos tiempos fue literal. Escúchame, fue literal. Por eso tenemos que mirar también cuando Dios mira la palabra profética a través de Jeremías y nos la trae haciendo alusión a lo que sería el renuevo en Cristo Jesús. Jeremías 31:28 dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Mira, esto es tremendo. Lo que está diciendo Dios es que yo sigo plantando lo mío. Así ha sido siempre. Con mi pueblo Israel, así fue como me manifesté en aquella economía del antiguo pacto. Lo que yo hacía era tener siempre cuidado hasta para arrancar. ¡Wow! Esto es tremendo. Cuando tuve que arrancar, cuando tuve que derribar árboles, yo tuve cuidado de cómo lo hacía. Algunas veces nosotros no podemos entender la forma en que Dios opera. Y hay gente que hasta hoy se escandaliza de las cosas que pasaron en el antiguo pacto con aquel pueblo de Israel. ¡Wow! Mira, si tú quieres recordarlo conmigo, sabremos que Dios utilizó a naciones enemigas, a naciones bravías, a naciones que a sangre y fuego sometieron a Israel. Y Dios las usó, ¿para qué? Para arrancar. Y Dios las usó, ¿para qué? Para derribar lo rebelde. Pero Dios dice, deberían estar tranquilos, porque deberían saber que yo tuve cuidado y justamente fue derribado lo que derribé. Hay gente que hasta hoy se alarma de que la Biblia diga, y aquel día murieron 32,000 del pueblo de Israel. Todavía dicen, pero ¿cómo? ¿No dices que Dios es bueno? Dios está diciendo, no hables de lo que no sabes. Yo tuve cuidado cuando tuve que desarraigar y cuando tuve que tumbar lo que no era, en justicia lo hacía. Por eso mi recomendación, hermano, no juzgues lo que no conoces, porque cuando Dios derriba, en justicia derriba, porque Él es el Dios justo y el que justifica. Así que, amado, así es como han venido pasando las cosas. Y dice Dios, y así como yo tuve cuidado para derribar lo plantado, así también ahora tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Yo quiero decirte a ti
que te sientes desde lo profético, desde el entendimiento revelado, que lo que eres es el plantío de Jehová, el árbol de justicia, tienes que entender en esta hora que Él está teniendo el cuidado de tu plantación, el cuidado de lo que planta contigo. Esto se repitió muchas veces en las Escrituras. Cuando uno mira Isaías 5, comienzas a decir el Señor por el profeta: yo planté mi viña, hice el lagar, hice mi bodega, hice todas las cosas, la despedregué y puse en ella vides escogidas. Y dice el Señor: wow, pero otra vez pasó lo mismo con este pueblo rebelde, porque esperando yo uvas de calidad, lo que tuve fue uvas silvestres. Y comienza a preguntar Dios: ¿y qué haré entonces con mi viña? ¿Qué haré a esta viña? Bueno, lamentablemente lo que le vino a esa viña fue juicio y otra vez quedó devastada. Porque Dios dice: yo continúo derribando lo que no es para plantar lo que es. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tú y yo somos labranza de Dios, porque Él sigue desarraigando y sigue plantando por medio de la perfecta obra de Jesucristo en nosotros. ¡Wow! Quiero que tengamos algo bien establecido en medio de lo que hemos venido compartiendo. Y es que la característica principal de lo que siempre fue desarraigado por Dios ha sido la rebeldía, la necedad y la soberbia contra Dios. Y esta soberbia no es sino fruto de la falta de humildad. Mi querida iglesia que me escucha, lo que diferencia a los árboles terrenales de los árboles del Edén es la humildad. Los árboles de la tierra perdieron la humildad. ¿Por qué? Porque su naturaleza es conforme a aquel que se enalteció en el cielo, aquel que pretendió ser mayor aún que el Hijo de Dios y fue expulsado, el mismo que vino a contaminar el huerto del Edén y le implantó a Adán en su caída su misma naturaleza sapros, que no tiene humildad, sino que se exalta a sí mismo, que es sabia en su propia opinión y rebelde contra el conocimiento de Dios. Por eso es que cuando vemos los juicios proféticos contra los reyes y faraones, la causa que Dios esgrime es que se enaltecieron, se engrandecieron en sí mismos, manifestando con eso la naturaleza corrupta de Satanás, de la serpiente antigua. Así que nosotros hoy, con discernimiento, no nos debería ser tan difícil identificar qué clase de árbol son los hombres que nos rodean en la tierra donde Dios nos ha plantado, mi hermano. Por eso quiero que profundicemos esto mediante una poderosa revelación profética para identificar quién es quién. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, hay una palabra hermosa que traza el profeta Samuel. Y él le está narrando el día en que un varón llamado Jotam, que era el hijo menor de Gedeón, estaba siendo despojado de su reinado por un hombre llamado Abimelech. Escúchame, que también era hijo de Gedeón, pero con una esclava. ¡Wow! Y este hombre, que es hijo de la esclava, ha venido a seducir al pueblo con ideas de grandeza humana. Esto me parece a mí increíble. Mira, se repite la historia que había pasado con Abraham. Abraham en un momento también engendró en el vientre de la esclava y dio como fruto a Ismael. Pero Dios, que es firme en lo que está plantando, dice: no, yo cumpliré mi pacto con el hijo de la promesa, no con lo que tú inventas para grandeza de hombre, para engrandecimiento entre los hombres. Así que se repite la historia. Pero qué tremendo que la soberbia humana de aquel pueblo de Israel le impide ver lo que ya tuvo
mal fruto y vuelve a repetirse lo mismo. Miren, a manera de ampliación quiero recordar estas cosas importantes. El nombre de Jotam significa Jehová es perfecto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Escúchame. Pero esto es interesante. La necedad humana prefiere cubrirse bajo la sombra de Abimelech, el hijo de la esclava, cuyo nombre significa mi padre es rey. No sé si usted está viendo la diferencia. El uno simplemente significa mi padre es rey, al modo terrenal. Pero en cambio, el que debía ser, el que tenía derecho genuino a continuar en el trono, era Jotam, y su nombre significa Jehová es perfecto. Me quedo aterrado de que el pueblo prefirió aquel día a este hombre Abimelech. Me quedo pasmado de ver la necedad del corazón humano. Vuelven y se aferran bajo las pretensiones de uno que los está seduciendo para engrandecerse como hombre. ¡Wow! Para tener ese fluir vanaglorioso, para en su soberbia el ser el que manda y gobierna. Y no ven a Jotam, cuyo nombre es Jehová es perfecto. Hoy sigue pasando lo mismo. Es increíble ver cómo las multitudes corren tras hombres cuya manifestación es soberbia, cuya manifestación es altiva, cuya manifestación es contraria a los árboles del Edén. Pero se acogen a eso, aún tristemente, dentro del pueblo de Dios, porque esto está pasando, es con el pueblo de Dios. Ahora, miren cómo Jotam se levanta sabiamente y dice esta gran reflexión en los versículos 8 al 15 del capítulo 9 de Jueces. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. ¡Wow! Dijeron los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron que entonces todos los árboles a la zarza. Diga conmigo: a la zarza. Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza, ni corta ni perezosa, se movió su lindo cabello rizado y respondió: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¡Wow! Me da esa curiosidad tremenda de decir: Dios mío, la naturaleza humana sin Dios se mantiene en el mismo error. Oiga, me encanta porque este hombre Jotam, cuyo nombre significa Dios es perfecto, usó el lenguaje metafórico de Dios, según el cual Dios ve a los hombres como árboles, para entonces mostrar el proceder de los hombres con identidad de árbol de huerto del Edén, los cuales son, como dice la palabra, árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y su fruto honra a Dios. Este tipo de árboles consideran su asignación como árboles de Edén antes que el engrandecimiento soberbio para ser mayor
entre los hombres. Qué interesante, esto es poderosísimo. Es la misma razón por la que el Señor Jesucristo, un día lavando los pies de los discípulos, les dijo: no, el que quiera ser el primero, el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Cómo lo vamos a poder discernir la naturaleza de un árbol saprós del mundo con la naturaleza de los árboles del Edén? Los árboles del Edén no están pensando en engrandecerse entre los hombres, así sean hombres que van a una iglesia cristiana. No, ellos no están pendientes de eso. Ellos saben que la grandeza es servir. Ellos saben que la grandeza es desarrollar un llamamiento divino. Por eso vemos aquí la expresión representada en estos tres árboles que son claves dentro del conocimiento del pueblo judío. Dice, el olivo. ¿De dónde? ¿Qué hacen con el olivo? Pues de ahí salen las olivas. ¿Y de las olivas qué hacen? Pues se machacan para sacar el aceite. Y dice, esa es mi función. Yo lo que tengo aquí es un fruto que dar que sea agradable a Dios, que honre a Dios y que también sirva a los hombres. Por lo tanto, no acepto. Dijo, por supuesto, el olivo, la higuera. Dijo, no, mi asignación es tener dulzor y buen fruto que agrade a Dios. Por lo tanto, no acepto. Lo mismo dijo la vid. La vid dijo, pero si es que mi mosto, lo que yo produzco, finalmente alegra a Dios y a los hombres. No acepto. ¡Wow! Es que un árbol con la naturaleza divina del Edén no deja su asignación y propósito por ser grande entre los árboles del mundo. No. Nunca lo va a dejar. Esa grandeza entre los hombres no es sino vanagloria, vanidad y soberbia contra Dios. Como dijo el Señor, es una trampa. Escúchame. La identidad que caracteriza a los árboles de justicia es la humildad para honrar la asignación concedida por Dios, aquello para lo que fuimos plantados en el reino de Dios. En cambio, aquí vemos la identidad de la zarza. Mire, dice la biología que es un árbol pequeño y sin fruto. Usted a la zarza se le comerá las hojas si acaso. No tiene fruto. Es un árbol muy espinoso. Es un árbol trepador. Sus ramas pueden extenderse hasta envolver todo árbol que se encuentre a su alrededor. Incluso puede ahogar la planta que esté bajo su sombra. Por eso, en la mitología de allá de los egipcios, se dice que la zarza fue usada como el símbolo del dios egipcio Osiris, que nada más es el dios de la muerte. Mi querido hermano, ubíquese de dónde produce su genética y cómo es que te manifiestas. ¡Wow! La naturaleza de la zarza permitió en esta parábola que aceptara engrandecerse entre los hombres, gobernar sobre ellos, desconociendo que Dios no puso a hombre sobre gobierno de hombre. Dios no puso eso. Dios nunca pretendió que los hombres se enseñorearan de los hombres, porque un solo Señor de todos los hombres existe y su nombre es Jesucristo. ¡Wow! Es interesante porque la zarza, la verdad es que es una plantita comparada con los cedros del Líbano que alcanzan una altura hasta de 20 metros. ¡Wow! Pero cuando un cedro, por alto que sea, no tiene identidad y está gobernado por una naturaleza saprós de la tierra en maldición, ellos siempre necesitarán y preferirán el gobierno humano antes que el gobierno divino. Se inclinarán al gobierno de una zarza, un árbol saprós, antes que someterse al señorío del Cristo vivo. El resultado es que la zarza, el que la sabe lidiar es Dios. ¿Y sabe qué hace? Le echa candela. Usted lo sabe. Dios le metió candela a la zarza para hablar aquel día con Moisés. Y Dios dice, es para lo único que me sirve la zarza, para echarle candela. ¿Y sabe para qué? Para que la candela sea como fuego consumidor, para quemar cedros sin identidad, para quemar árboles sin conciencia de propósito y destino. Así fue que terminó aquella historia.
Abimelech fue puesto por rey y al final murió él y miles de los que se pusieron bajo su sombra murieron con él. Diga conmigo, Dios se opone a los soberbios y da gracia al humilde. Y lo hace de manera interconsecuente. Recordemos cómo era que pasaba con Faraón. Dios le mandaba una plaga y Faraón se autodestruía con su propia soberbia y altivez, porque la soberbia de Faraón desataba nuevamente la oposición de Dios. Así que en realidad a Faraón no lo destruyó Dios, sino su propia soberbia, y asimismo destruyó a todos los que estaban bajo su sombra. Debemos ser vigilantes, iglesia preciosa, de nuestra manifestación o de las intenciones de nuestro corazón. Debemos revisar si son conformes a los árboles del Edén o son como las intenciones de la zarza. Recordemos que la misma gente del mundo, y esto lo digo de manera especial a muchos jóvenes, escucha, la misma gente del mundo nos propone engrandecimientos, wow, y a veces lo hacen por ver la manifestación de nuestros talentos, por ver la manifestación de las virtudes que hay en nosotros, wow, pero ellos pueden estarnos viendo como zarza, y aunque esto parezca bueno, es una trampa. He visto multitudes de jóvenes con propósito en Cristo caer en la trampa. Los he visto abandonar su asignación. Los he visto retroceder a aquello para lo que habían sido plantados por Cristo en su huerto. Ellos se olvidan y se someten al engrandecimiento que les propone el mundo. No. Un árbol de justicia será árbol de justicia en todo lugar donde Dios lo plante, porque Dios lo tiene como plantío de Él, lo tiene como algo que sacó del Edén y lo plantó, así sea en medio de árboles terrenales, pero allí tu luz debe brillar conforme a la identidad que tienes. Una de las cosas que debemos comprender hoy y que está en la vigencia del nuevo pacto, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que en el huerto de Dios en la tierra, no solo Dios está plantando. Voy a repetirlo. El Señor Jesucristo nos advirtió esto y debemos estar entendidos de eso. No solo Dios está plantando en el huerto terrenal, no solo Dios. Por eso hasta mi abuela decía, no todo lo que brilla es oro. Y el Señor Jesucristo nos dijo contundentemente, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, insistimos que deberíamos ser gente que discierne por la sabiduría, primero lo que pasa en nosotros. Antes que mirar la paja de mi hermano, debo echarle ganas a la viga que está en mi ojo. El Señor nunca se refirió a una viga de concreto, ni a una viga de acero, porque eso no existía en su tiempo. El Señor se refirió a una viga de madera, a un árbol de estos del Líbano cortado y hecho una viga. Dios dijo, ojo, porque es un problema de árboles. Dios nos sigue viendo como árboles. Entonces, cuidado, la paja sale ¿de dónde? De una virusa de madera. Y la viga también. Dios no se equivoca. Nos está diciendo, aprendan a discernir. Y antes tienen que revisarse ustedes mismos, porque tienen que saber que en el huerto de Dios, en la tierra, no solo mi Padre está plantando, hay otro que también planta. Nuestra sabiduría debería llevarnos a discernir el tamaño de la viga que está en mí primero, antes que estar escudriñando la paja que está en el ojo de mi hermano. Escúcheme, la palabra de Dios dice que el Señor nos lo enseñó con la parábola del trigo y la cizaña. Usted lo conoce. Él dice en su parábola que mientras el padre de familia estaba sembrando buena semilla, dice que en la noche un enemigo sembró cizaña en medio del trigo. ¡Wow! Si lo queremos ver de una manera práctica, bien podríamos decir que estamos hablando de un cultivo como nuestras congregaciones, como cuando estamos allí como la familia de Dios.
como ese lugar también donde todos nos juntamos y donde estamos siendo plantados y asimismo labrados por Dios. Entonces, el Señor en su parábola dice que aquí pasa algo complejo, y es que pareciera que como todo el mundo está sentadito allí juiciosito en una silla, es plantación de Dios. Pero el Señor dice, no, tristemente en este huerto terrenal hay alguien más que planta. En Mateo 13, versículos 28 y 29, el Señor les dijo a sus discípulos, un enemigo ha hecho esto. Wow, diga conmigo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Wow, amado, yo pienso que después de todo lo que hemos compartido, debemos revisar la viga, echémosle muchas ganas a la viga, porque el problema es que si yo no veo la viga, sino que permanezco con esa vida que no expresa la vida de los árboles del Edén, amado mío, el resultado no será bueno. A pesar de que la gracia dice, yo estoy desarraigando, es llevándome en mi muerte y mi victoria en la cruz, todo lo que fue el pecado y todo lo que fue ese cuerpo del pecado, esa naturaleza de maldición, esa naturaleza destituida, y trayendo a vida la nueva creación, haciéndote un árbol de justicia. Esa es la forma como Dios la está haciendo. Pero también digo, habrá en ese huerto sembrados de mi enemigo. Ese enemigo, usted lo sabe, Satanás, seguirá sembrando de la simiente corrupta. Seguirá buscando a ver en aquella batalla quién se resiste al conocimiento de Cristo, para que entonces su vida no tenga un nuevo nacimiento y se quede en la misma naturaleza sapros. Amados, ustedes lo saben. No deberíamos olvidar que la característica de la cizaña es la misma naturaleza sapros que resiste a Dios, aunque esté sembrada entre lo que planta Dios. No debería pasarnos. No deberíamos estar en medio de la congregación de los santos, pero teniendo un estilo de vida que manifiesta una genética sapros. El trigo de Dios, que es el fruto del grano que murió y llevó mucho fruto, Jesucristo, es verdaderamente lo que muestra la identidad humilde de los que el Señor ha plantado. Amados míos, mucho dice la Escritura acerca del favor de Dios con el humilde y de la oposición de Dios a los soberbios. Una vez más, el Señor nos advierte que por su gracia no seremos desarraigados de inmediato. Amado, no te afiances en eso. No pienses que porque no te ha caído un rayo del cielo, porque no te ha matado un tren, entonces es porque eres un árbol del Edén. No porque lo que Dios dijo fue, no, en mi gracia no desarraigaré de inmediato. Pero sí vendrá el día en que apartaré el grano de mi trigo de la cizaña, y la cizaña quedará separada de mi trigo de manera eterna. Por lo tanto, mis amados, toda esta palabra que nos ha sido revelada desde la identidad profética debería servirnos en este tiempo para discernir lo que Dios está haciendo de manera reformadora en nosotros. Honestamente, no hay excusa. Oro por ti y por mí en este momento. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por la poderosa palabra con que nos estás trayendo a entendimiento de esta reforma, de este impacto reformador. Yo declaro en esta hora que toda esta revelación profética trae a nuestra vida
un poderoso impacto reformador que no podemos resistir, al que no nos opondremos, que no resistiremos como el que intenta evadir la revelación y el conocimiento de Cristo, sino que nos exponemos a ella, Señor, con toda humildad, para que la poderosa gracia y victoria de Cristo en la cruz, para que la poderosa resurrección, el Espíritu de vida, nos transforme, desarraigue la vieja naturaleza y establezca la naturaleza agatzó, la naturaleza del Cristo vivo, la naturaleza de aquel a quien pertenecemos, al que resucitó de entre los muertos. Bendito Dios, establécenos y arraiganos en tu verdad, bendito Rey. Golpea con tu conocimiento, con la luz de tu Espíritu, con que nos haces poder tener este entendimiento, con que abres los ojos de nuestro entendimiento, bendito Dios, para que estemos incapacitados para resistirnos a ti, a tu verdad, a tu bendita gracia, a tu obra eterna, a hacer ese precioso plantío, Señor, con que llenarás la tierra, porque un día habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde solo los árboles del Edén estemos plenamente en gobierno de tu obra en la tierra. Gracias, precioso Dios. Así es, mi amada iglesia. Continuemos abrazando esta edificación y nos vemos muy pronto.